Seguimos con Colosenses y hoy vamos a hablar de nuestra conducta en Cristo que comenzamos el domingo pasado. Vamos ahora a la parte 2. Hemos dicho hasta aquí que Cristo es nuestra vida, que nuestra vida está escondida en Cristo y que Cristo está con Dios, escondido en Dios. Hemos dicho también la importancia de que nuestros pensamientos deben enfocarse en las cosas que están arriba, no las que están en la tierra, recordando que las cosas de arriba son las que realmente satisfacen quienes somos en Cristo, ¿verdad? Somos espíritu, alma y cuerpo, pues somos espíritu, nuestro espíritu se satisface con las cosas de arriba, no hay nada aquí en la tierra que pueda satisfacer el espíritu nuevo que Dios nos ha dado. Las cosas de acá abajo solamente satisfacen a la carne, pero una vez la carne recibe todo lo que quiere más y nunca se satisface, y la carne siempre nos lleva ¿a qué? A llorar, nos lleva a conflicto y a frustración en nuestra vida. Cuando tú veas que tu vida está llena de conflicto y con frustración, es sencillamente carne. Estás en la carne, aunque no te des cuenta, estás en la carne, pero con los conflictos y las frustraciones son, ¿verdad?, el medidor de tu actividad carnal y de la mía. Ahora, cuando nosotros quitamos las cosas, la mente y los pensamientos y la vista de las cosas de arriba y las ponemos en nuestros viejos hábitos carnales, entonces la cosa se pone tan fea como la que vimos el domingo pasado. Aquella lista horrible de cosas que el apóstol Pablo nos habló. Dijimos que es nuestra responsabilidad, no la de Dios. Es nuestra responsabilidad hacer morir lo terrenal en nosotros. Es nuestra responsabilidad afirmar nuestra vida celestial. Es nuestra responsabilidad afirmar nuestra conducta, que es en Cristo. Así que Colosenses capítulo 3, versos del 10 al 17 dice, y se han vestido del nuevo, el cual se renueva para un pleno conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Aquí no hay griego ni judíos, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de profunda compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándose los unos a los otros y perdonándose los unos a los otros, cuando alguien tenga queja del otro, de la manera que el Señor los perdonó, así también háganlo ustedes. Pero sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Cristo gobierne en su corazón, pues a ella fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. La palabra de Cristo habite abundantemente en ustedes, enseñándose y amonestándose los unos a los otros en toda sabiduría, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando con gracia a Dios en su corazón. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así que vamos a ver hoy la afirmación de nuestra vida celestial. Vamos a ver la afirmación de nuestra conducta en Cristo. En el verso 10 leímos, y se han vestido del nuevo, el cual se renueva de un pleno conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Vestirnos del nuevo, ¿de qué? El nuevo yo regenerado. La nueva persona que ahora somos en Cristo Jesús. Y hablamos el domingo pasado acerca de que es como nos despejábamos, ¿verdad?, de la ropa sucia, del viejo, después de un día de arduo de trabajo, lo que fuera, y era como quitarse la ropa y ahora ponerse la ropa limpia, ponerse el nuevo. Tiene la idea el griego en esa forma. Porque esta es la esencia de los que nosotros como creyentes somos en Cristo Jesús. Así que la razón por qué los creyentes todavía hacemos cosas que están de acuerdo a la carne es porque la carne no ha sido redimida. La carne fue dejada por Dios
en nosotros con todo propósito. Porque si no, la vida sería demasiado aburrida sin la carne, ¿verdad? No tendríamos con quién pelear, no tendríamos con quién batallar, ¿no? Y no tendríamos la manera de entonces sentir esa necesidad de la dependencia total de Dios en Cristo Jesús. Pero ese nuevo ser dice que se renueva para un pleno conocimiento. Ese verbo renovar griego contiene un sentido de contraste. Mientras la carne no se renueva, sino que empeora, se pudre más. Mientras más viejo te pones, peor te pones con la carne. La carne tuya es más apestosa todavía, más podrida todavía. No, es un desastre la carne tuya. El hombre interior, la persona interior que Cristo te dio, se renueva. No se deteriora, no se descompone, ¿ok? Sino que es un contraste con la realidad que era nuestra anterior. Por eso el mundo no mejora. Por eso la gente tampoco mejora. ¿Verdad? Hay dos personas en el mundo, uno que te dicen, oye, pero la verdad es que tú no cambias. Es más, está peor. ¿Verdad? Y la gente después nos dice a nosotros, ¿y tú qué? ¿Y tú qué? Tú no cambias tampoco. Ah, no, yo no quiero cambiar. Yo soy como soy, no quiero cambiar. Ah, estás cambiando todos los días. Si no estás en Cristo, estás cambiando todos los días, pero estás cambiando para peor. No estás cambiando para mejor, pero si estás en Cristo, te estás renovando para mejor. Te estás renovando. Eres una nueva creación. Esta nueva creación representa y es en realidad una nueva calidad de vida. Una nueva calidad de vida que nunca existió en el mundo, pero que ahora existe dentro de ti. Así como un bebé nace completo, no le falta nada a un bebé. Miren a Natalia, no le falta nada. Pero Natalia no está madura. Yo hablaba con la hermana Lorena ayer por teléfono que tenemos que tenerle paciencia a nuestros niños. ¿Por qué? Porque los niños se comportan como lo que son. Niños. No podemos esperar que se comporten como adultos maduros. Pero están completos, no le falta nada. Gracias a Dios, ¿verdad que sí? Y todo lo que necesita como ser humano, ahí está. Igualmente cuando nacemos de nuevo estamos completos. No nos falta nada, pero estamos inmaduros. Necesitamos crecer. Necesitamos renovarnos, ¿verdad? Para un pleno conocimiento, ¿verdad? Tenemos la capacidad para crecer y ese pleno conocimiento es un conocimiento profundo. Es un conocimiento profundo y completo. Sin ese conocimiento profundo y completo no puede haber crecimiento, no puede haber madurez, no puede haber renovación espiritual. Pero dice que esa renovación no es así a lo loco, al azar. No es como a mí me dé la gana esa renovación. No, la renovación es, dice ahí, a la imagen de aquel que lo creó. Es Dios, Cristo. Así que el plan de Dios es que nosotros como creyentes constantemente estamos en una renovación de cada vez parecernos más a Cristo. Ver más y más de Cristo en cada uno de nosotros, porque Cristo es el que nos hizo. Él es el creador de todas las cosas. En el verso 11 dice, aquí no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Así que aunque nosotros, siendo creyentes individualmente, podemos desechar los viejos hábitos pecaminosos, como cuerpo de Cristo, como la iglesia de Dios, debemos darnos cuenta de nuestra unidad en Cristo y destruir todas las viejas barreras que separan a las personas. Porque el Señor vino para que no haya división entre las razas, para que no haya división entre las personas. No importa de qué país venga, no importa de qué cultura venga. Griego, un gentil que no era judío. Judío,
un descendiente de Abraham a través de Isaac. Bárbaro, bueno, bárbaro no es como dicen en Cuba, oye, qué bárbaro eres, diciendo, eres tremendo tipo, no. Aquí bárbaro no significa eso. ¿Okay? Aquí bárbaro significa un término burlón que estaba acuñado por los griegos, sobre todo para describir a aquellas personas que no habían sido entrenadas en la lengua y en la cultura griega. Así que, aunque en el sentido más amplio y estricto de bárbaro, se refiere a las masas incultas, sin educación, y a menudo se usaba para describir a todos los que no eran griegos. Los griegos eran, tú sabes, lo mejorcito. Los demás que no eran griegos, esos eran bárbaros, ¿ok? Así que los griegos usaban eso de bárbaro para describir a las personas que eran insensatas e ignorantes en el mundo. Pero el punto que el apóstol Pablo está haciendo aquí es que Dios no le importa eso. Dios no hace acepción de personas, ¿ok? Porque el evangelio es para alcanzar a todos, tanto a la élite mundial como a las personas marginadas, donde quiera que se encuentren, donde quiera que están. Escita era un antiguo pueblo nómada y belicoso, que surgió por allá por el siglo VII antes de Cristo, y eran destacados por el salvajismo que tenían. Eran los más odiados y los más temidos de todos los llamados bárbaros, dentro del grupo de los bárbaros. ¿Okay? Esclavo ni libre, siempre ha existido, hermanos, una barrera social y los hombres libres. Es más, Aristóteles se había referido a los esclavos como una herramienta viviente. ¡Wow! Eran simplemente instrumentos para ser usados, ¿verdad? Pero la fe en Cristo eliminó esa separación. La quitó, ¿ok? ¿Por qué? Porque Cristo es todo y en todos. Debido a que Jesucristo es el Salvador de todos los creyentes, no importa. Griego, judío, bárbaro, escita, esclavo, no importa. El Señor es Salvador de todos. Y es igualmente el Señor todo suficiente de todos y cada uno de ellos. En el verso 12 leemos: por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de profunda compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. En vista de lo que Dios ha hecho ya, por medio de Jesucristo, por ti y por mí como creyentes, entonces Pablo describe cuál debe ser el comportamiento y la actitud que Dios espera de nosotros al nosotros afirmar quiénes somos en Él. Somos escogidos de Dios. Y eso designa quiénes son los verdaderos creyentes, quiénes son los verdaderos cristianos. Son aquellos que han sido elegidos por Dios. Déjame decirte, nadie puede convertirse porque quiere convertirse. Nadie se puede convertir porque se quiere convertir. A lo mejor una persona se quiere convertir y no se puede convertir. Porque ¿sabes qué? No depende de la persona. La persona responde para convertirse, pero no depende de la persona. Porque nadie se convierte únicamente por su propia elección, sino solo en respuesta a la gracia eficaz de Dios, libre, sin influencia, soberana de Dios. Santos, amados. ¿Sabías que eres santo? Ah, pero la carne no es santa, no. Pero tú eres santo. ¿Ok? Santos y amados, la elección significa que los creyentes somos objeto del incomprensible, dinámico, inmensurable amor especial de Dios para nosotros.
Vístanse de profunda compasión. Esto también puede traducirse como corazón compasivo. Y es un hebraísmo que Pablo está utilizando que connota los órganos internos del cuerpo que se usa en el sentido figurado para describir el asiento de nuestras emociones. Benignidad se refiere a una bondad hacia los demás que impregna a toda la persona, suavizando todos los aspectos duros de la personalidad, nuestros y de los demás. Humildad. Oh, interesante. Porque esta cosa que le llamamos humildad es el antídoto perfecto. ¿Contra qué? Contra el amor propio, contra el egoísmo. Ese amor propio que envenena las relaciones humanas. Vestirnos no solo de humildad, pero también de mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Mansedumbre es la disposición a sufrir lesiones o insultos de otras personas en lugar de nosotros hacer sufrir a la gente con insultos, ¿verdad? O lesiones. Paciencia. Cuidado cuando tú le digas al Señor que quieres paciencia, que te va a traer cuanta cosa tú no tienes idea. Y va a probar tu paciencia, pero a la misma vez te va a ayudar a desarrollarla, ¿no? ¿Qué es paciencia? Paciencia es lo opuesto a la ira rápida. ¿Okay? Usted no ha oído a veces dicho de alguien que le dice, oye, pero la verdad que tú estás tremendo, tú nomás que prendes de un mariguetazo, ¿verdad? No es eso. Pues ya los carros de antes, los primeros carros que hicieron antes, tenía una manigueta que el motor que tú tenías que hacer así para que arrancara. No tenía motor de arranque ni llave. O sea, tú estás que prendes el primer maniguetazo. O sea, tienen que darte muchas veces para que prenda. ¿Ok? Esa es la ira rápida, el resentimiento, la venganza. Y por lo tanto, la paciencia personifica a nuestro Señor Jesucristo. En la paciencia podemos soportar la injusticia, podemos soportar las circunstancias problemáticas con la esperanza de un alivio venidero que el Señor siempre nos da. Verso 13 dice, soportándose los unos a los otros. A veces que la palabra support en inglés lo tratamos de traducir en español y decimos soportar, pero no es así aquí, ¿ok? Soportando es aguantándonos, ¿no? En el sentido de sufrirnos los unos a los otros, ¿verdad que sí? Soportándose los unos a los otros y perdonándose los unos a los otros cuando alguien tenga queja del otro. No, aquí no hay nadie que se queje de nadie, ¿verdad que no? De la manera que el Señor los perdonó, así también háganlo ustedes. Soportándose es sobrellevarse unos a otros. La manera que el Señor nos perdonó debido a que Cristo, como modelo de perdón perfecto, nos ha perdonado todos nuestros pecados por completo. Entonces nosotros como creyentes necesitamos estar dispuestos a perdonar a los demás. Verso 14 dice, pero sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Es decir, el vínculo de perfección es el amor. El amor es el vínculo perfecto de unidad. El amor sobrenatural, ágape, que Dios ha vertido en los corazones de los creyentes, es la pega, es el adhesivo que une a la iglesia, que une al pueblo de Dios. El verso 15 dice, y la paz de Cristo gobierne en su corazón, pues a ella fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. Esa paz, esa palabra griega paz, aquí se refiere tanto al llamado de Dios
a la salvación, porque éramos enemigos de Dios antes de reconciliarnos con Él, y consecuentemente también con la paz con el mismo Dios. No es solo que se establezca la paz entre Dios y nosotros, pero sino que tengamos en nuestra relación con Dios, tengamos paz con Él. Es una actitud de descansar, es una actitud de seguridad que como creyentes tenemos debido a esa paz que sobrepasa toda posible comprensión humana, que viene de Dios y que Dios la da a sus hijos cuando más la necesitan. El verso 16 dice: la palabra de Cristo habite abundantemente en ustedes, enseñándose y amonestándose los unos a los otros en toda sabiduría, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando con gracia a Dios en su corazón. ¿Qué es la palabra de Cristo? La Escritura. La Escritura inspirada por el Espíritu Santo de Dios. La palabra de revelación que Jesús trajo al mundo. Dice que habite en nosotros de manera abundante. Y eso significa, habitar es vivir, es estar en casa. Que la palabra de Dios viva dentro de nosotros, que la palabra de Dios habite en nosotros. En abundancia también se puede traducir más plenamente como extravagantemente abundante, extravagantemente rico. ¿Okay? Así que la Escritura debe impregnar cada aspecto de la vida del creyente y controlar cada pensamiento, cada palabra, cada acción. Así que este concepto es paralelo a estar lleno del Espíritu Santo, porque los resultados son lo mismo. Así que el poder y la motivación de todos los efectos es la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y aquí está la palabra que habita en abundancia. Así que esas dos realidades son realmente una: estar lleno del Espíritu y que la palabra abunde en nosotros. Porque el Espíritu Santo llena la vida controlada por la palabra de Dios. Y eso enfatiza que la llenura del Espíritu no es una experiencia extática o emocional, no. El cristianismo es racional, es de razón. La única religión en el mundo que es racional, que eleva la lógica y la razón, es el cristianismo. Todas las demás religiones son irracionalidades. Así que el Señor, a través del Espíritu de Dios, a través de la palabra, ejerce un control constante en nuestra vida mediante la obediencia a la verdad de la palabra de Dios. Salmos, himnos y canciones espirituales. A los salmos del Antiguo Testamento, ¿verdad?, le ponían música, principalmente, pero el término también se usaba para la música vocal en general. Y la iglesia primitiva cantó salmos, cantó himnos, pero quizás también cantó cánticos de alabanza que se distinguieron de los salmos que exaltaban a Dios, porque se centraban en el Señor Jesucristo. Cantos espirituales, probablemente cánticos de testimonio, ¿verdad? Yo tenía un testimonio personal, lo componía, lo ponía con música y lo cantaba. Así que probablemente cánticos de testimonio personal que expresaban verdades de la gracia y la salvación de Dios, del cambio que traía la experiencia de Cristo en la vida de ellos, en todo tiempo, en todo momento. Haciendo melodía, tocar instrumentos. Podía ser música instrumental, como también podía ser cantada. Y podía ser a nivel privado, como podía ser a nivel público. Y el Señor mismo es tanto la fuente como el objeto de ese corazón lleno de canciones del creyente. Y esa música agrada a Dios y se puede ver en el relato de la dedicación del templo, cuando el canto honró tanto al Señor que la gloria del Señor descendió.
Qué cuadro más extraordinario. Por último, el verso 17, y si todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Haced todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué es eso? Es simple. Simplemente significa actuar consistentemente con quien es Cristo y lo que Él quiere en tu vida. Repito eso. Actuar consistentemente con quien es Cristo y lo que Él quiere para tu vida. Conclusión. Cuando nuestra mente se enfoca en las cosas de arriba y permitimos a nuestro nuevo yo expresarse en Jesucristo, la realidad de quienes somos se expresa en nuestra conducta de compasión, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, amor, paz y gozo. Y por supuesto, nuestra conducta positiva en Cristo es el producto de nuestra identidad que recibimos de Él. Actúo así porque así soy, porque así soy. Si nos estás viendo a través de las redes sociales, te invitamos para que también puedas tener la posibilidad de tener una vida hermosa en Cristo Jesús. La manera de hacerlo es, primero, reconocer tu pecado de incredulidad. Segundo, arrepentirte de tu pecado de incredulidad y decirle a Dios que te arrepientes de eso. Tercero, abre tu corazón al Señor y dile, yo me entrego completamente a ti y yo te invito, Jesús, para que tú entres en mí y en mi corazón. Si estás dispuesto a hacer esa decisión, hazla ahora mismo, ahí donde tú estás. Dile eso al Señor, así mismo como te lo dije. Señor, reconozco mi incredulidad, te pido perdón por mi incredulidad, abro la puerta de mi corazón y yo te invito para que tú entres y mores en mí y me hagas una persona nueva. Amén. Si hiciste esta decisión, por favor, que escríbenos. Ahí en la página web que aparece en la pantalla, te puedes comunicar con nosotros y sería un gozo poder escuchar de ti, poder orar por ti, por tu familia y también poderte ayudar con algún material que te pueda ayudar a crecer y a crecer y a madurar en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la congregación. Gracias, Señor, por las personas que nos escuchan a través de las redes sociales. Permite que tu palabra penetre hasta lo más hondo y profundo de nuestro ser. La gloria y la honra es tuya. Amén. Señor les bendiga. Celebremos con la danza que se